Sofía Martins parecía tener todo bajo control, un matrimonio estable y una vida aparentemente cómoda al lado de su esposo, Rafael. Pero su mundo se derrumba cuando él la abandona, acusándola de falta de ambición y marchándose para iniciar una nueva relación. Devastada y sin rumbo, Sofía se ve obligada a enfrentar sus miedos y a redescubrir quién es realmente. La luz del atardecer entraba por las rendijas de la ventana, bañando el pequeño apartamento con una tonalidad dorada. Sofía observaba la mesa puesta para dos, como lo hacía todas las noches durante los últimos 7 años. Esperaba, ansiosa, la llegada de Rafael, su esposo. Pero esa tarde, él parecía más distante que nunca, y algo en la manera en que se había alejado en las últimas semanas dejaba un vacío inquietante en su pecho. Finalmente, la puerta se abrió y ella, con una sonrisa vacilante, se acercó. Sin embargo, él no le devolvió la sonrisa. Rafael, un hombre atractivo y ambicioso, era el tipo de persona que siempre sabía lo que quería. Desde que se casaron, Sofía, una mujer dedicada y soñadora, había moldeado su vida en torno a él, buscando apoyar sus ambiciones profesionales. Había dejado de lado sus propios deseos para ser la esposa perfecta, creyendo que eso garantizaría la felicidad conyugal. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Los besos eran breves, las palabras frías, y la ausencia de Rafael se volvía cada vez más constante. Sentándose a la mesa, Rafael suspiró profundamente. «Sofía, necesitamos hablar». Eso hizo que el corazón de ella se acelerara. «No eres tú, soy yo», comenzó él, pero pronto Sofía sintió que no sería una conversación común. La mirada distante y la expresión cargada de preocupación revelaban que algo grave estaba por venir. «Me estoy enamorando de otra persona», confesó, y el mundo de Sofía se derrumbó. Cada palabra golpeaba su corazón como una daga. Se aferró a la silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo es posible?», preguntó con la voz temblorosa. Rafael continuó frío y calculador, explicando que hacía tiempo se sentía infeliz en el matrimonio. «Te has conformado, Sofía. Nunca buscaste nada más allá de ser mi esposa. ¿Dónde están tus sueños? Yo quiero a alguien con ambición, alguien que quiera más de la vida». Las palabras eran como veneno. La acusación de que no tenía ambición la dejó atónita. Todo lo que había hecho en los últimos años fue para apoyarlo, para construir una vida juntos. El eco de las palabras de él resonaba en su mente, y apenas podía responder. La mezcla de dolor y vergüenza era abrumadora. Intentó contener las lágrimas, pero la sensación de traición y fracaso era aplastante. «Quiero el divorcio», dijo finalmente, con voz implacable, y con eso se levantó de la mesa, dejando a Sofía sola en el silencio sofocante de ese apartamento que, de repente, parecía demasiado pequeño para el peso de su dolor. En cuanto Rafael salió, la gravedad de la situación cayó sobre Sofía como una ola arrolladora. Lo que antes era un hogar seguro y familiar, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. La alianza en su mano se sentía pesada, casi como un cruel recordatorio del fracaso que ella creía ser. Sentía el sabor salado de las lágrimas mientras el silencio se extendía por la sala. Se sentía vacía, como si la vida que había construido junto a Rafael hubiera sido una mentira. Esa noche Sofía no pudo dormir. Sentada en el sofá, abrazada a un cojín, miraba la oscuridad, tratando de encontrar alguna respuesta. ¿En qué había fallado? ¿Cómo había permitido que su vida se redujera a ser simplemente la esposa de Rafael? Sabía que no tenía respuesta para esas preguntas, pero también sabía que, de alguna forma, debía encontrar fuerzas para seguir adelante, aunque aún no supiera cómo. Al día siguiente, Sofía se miró en el espejo. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero había algo diferente en su mirada. Era como si en medio del dolor hubiera una pequeña chispa de ira. Una ira que le decía que merecía más. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir indignación por haber sido dejada de lado, no solo por Rafael, sino por ella misma. Había renunciado a sus sueños, a quien era, y ahora eso le parecía un error que debía corregir.
Mientras guardaba las pertenencias que Rafael había dejado, Sofía encontró un viejo cuaderno de notas, algo que usaba para hacer bocetos de interiores cuando todavía soñaba con ser diseñadora. Pasó los dedos por las páginas, recordando la pasión que tenía cuando era joven. El dolor seguía ahí, latente, pero al hojear esas páginas, sintió un eco de quien solía ser. «Quizás sea hora de empezar de nuevo», murmuró para sí misma, con la voz todavía temblorosa. No sabía cómo lo haría, ni por dónde empezar, pero había algo que tenía claro. No volvería a ser la mujer que Rafael había etiquetado. Y con esa resolución, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Los días que siguieron fueron como un borrón. Sofía caminaba por la casa como un fantasma, arrastrando los pies, incapaz de conectarse con la realidad a su alrededor. Los recuerdos de Rafael estaban por todas partes. El olor de su perfume en las almohadas, las fotos de la boda en el estante, los libros que él había dejado tirados por el apartamento. Cada objeto era un recordatorio cruel de que ahora estaba sola. Clara, su amiga de toda la vida, era la única que lograba romper la burbuja de tristeza que envolvía a Sofía. Clara tenía una energía vibrante, siempre con una sonrisa en el rostro y un consejo listo para dar. Pero al ver el estado de Sofía, hasta ella parecía preocupada. En un intento por ayudar, la invitaba a salir, pero Sofía rechazaba todas las veces. Prefería quedarse en casa, alimentando su dolor y cuestionándose a sí misma. ¿Cómo pasó esto?, se preguntaba repetidamente. No era solo la traición de Rafael lo que la atormentaba, sino la sensación de haber perdido su propia identidad. Todo lo que había sido en los últimos años estaba ligado a él. Ahora que se había ido, ¿quién era ella? El vacío en su corazón parecía crecer cada día. Una tarde Clara apareció de sorpresa, tocando a la puerta con una botella de vino y un bote de helado. Sofía intentó rechazar, pero Clara insistió. Las dos se sentaron en el suelo de la sala, y mientras Clara servía las copas, miró a los ojos de su amiga y le preguntó: «¿Hasta cuándo vas a dejar que él defina quién eres?». Sofía vaciló. Esa pregunta la golpeó profundamente. Sabía que estaba atrapada, pero parecía imposible salir de ese ciclo de dolor. «No lo sé, Clara. Siento que toda mi vida giró en torno a él. Ya no sé quién soy sin Rafael». Clara suspiró apretando la mano de su amiga. «Entonces es momento de descubrirlo. ¿Quién es la Sofía que siempre soñó? ¿Qué querías hacer antes de todo esto?». Sofía permaneció en silencio mirando al vacío. En medio del caos, un recuerdo antiguo emergió: sus cuadernos de bocetos. Clara sonrió al ver el brillo en los ojos de su amiga. «Lo recuerdo. Siempre tuviste talento, Sofía. Y ahora tienes la oportunidad de hacer algo por ti misma, de verdad». A pesar de las palabras alentadoras de Clara, Sofía se sentía atrapada en su propia tristeza. Sin embargo, esa noche, sola en su cuarto, fue al armario y sacó una caja empolvada. Ahí estaban los cuadernos, llenos de dibujos e ideas que había dejado atrás. Pasó los dedos por las páginas como si tocara una versión perdida de sí misma. Con una súbita oleada de emoción, comenzó a llorar. Lloró por todo lo que había perdido: el matrimonio, los sueños y sobre todo a sí misma. Pero en medio de ese llanto, algo comenzó a transformarse. Había una rabia, una indignación creciente. ¿Cómo había permitido que su vida girara en torno a otra persona hasta el punto de perderse por completo? Ahí, en el suelo del cuarto, entre lágrimas y recuerdos, Sofía hizo una promesa silenciosa. Se encontraría de nuevo, pero esta vez por ella misma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó sintiéndose exhausta, pero diferente. Había una pequeña llama dentro de ella, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba dar un primer paso, fuera cual fuera. Clara seguía a su lado, animándola a salir de casa, a respirar un poco de aire fresco. En una mañana nublada, Sofía finalmente cedió, y las dos fueron a una cafetería local. Sentada allí, observando a las personas que iban y venían, Sofía se dio cuenta de que el mundo seguía girando, incluso con su dolor. Necesitaba moverse con él.
Clara sacó un folleto de su bolso y se lo entregó a Sofía. Un curso de diseño de interiores que empezaría en unas semanas. Piénsalo, Sofía. Quizás sea un comienzo. Sofía sostuvo el folleto analizando cada detalle. Era como si esa hoja de papel fuera un símbolo de algo más grande, una oportunidad de reconstruir su vida con sus propias manos. El miedo seguía allí, al igual que la incertidumbre. Pero por primera vez en semanas sintió algo diferente. Esperanza. Quizás, solo quizás, había un camino de regreso hacia sí misma. El sonido del timbre resonó en el pequeño departamento, trayendo a Sofía de vuelta a la realidad. Dudó por un momento antes de abrir la puerta. Clara estaba ahí, como siempre, con una sonrisa alentadora y un brillo en los ojos que Sofía comenzaba a reconocer. Expectativa. «Hoy es el día», dijo Clara, extendiéndole el folleto del curso de diseño que Sofía había guardado en el fondo de la gaveta. Regañadientes, Sofía tomó el folleto. Era el mismo que Clara le había entregado semanas atrás, cuando intentaba convencerla de inscribirse. Sofía se había resistido, con miedo de fracasar otra vez. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si fallo?, pensaba repetidamente. Pero Clara, decidida, no se dejaba desanimar. «Nunca lo sabrás si no lo intentas», insistió. El miedo seguía presente, pero junto a él, una chispa de curiosidad ardía en el pecho de Sofía. Esa mañana se miró en el espejo, arregló su cabello y se puso una ropa sencilla, pero que la hacía sentir más segura. «Es solo un paso», murmuró para sí misma, tratando de reunir valor. «Solo un primer paso». El ambiente del curso era una mezcla de emoción y nerviosismo para Sofía. Al entrar al salón, se dio cuenta de que estaba rodeada de personas más jóvenes, llenas de entusiasmo e ideas. Se sintió fuera de lugar, como si no perteneciera a ese espacio. Las voces en su cabeza repetían que ya era demasiado tarde para ella, que ya había perdido demasiadas oportunidades. «Soy la mayor aquí. ¿Qué estoy haciendo?», pensó, con las manos frías aferrándose al cuaderno vacío. Durante la clase, sin embargo, algo cambió. El profesor, un hombre carismático y lleno de energía, empezó a hablar sobre la importancia de transformar espacios, de crear ambientes que contaran historias y despertaran emociones. Hablaba con tanta pasión que, por un momento, Sofía se olvidó del miedo y se puso a anotar cada palabra. Al final de la clase, él mencionó la importancia de conectar con los compañeros y hacer networking, algo que la intimidó. Sofía estaba a punto de irse cuando un hombre se le acercó. «Hola, me llamo Leonardo Silva». Se presentó con una sonrisa cálida y confiada. Leonardo era un hombre de alrededor de 40 años, con un aire profesional, pero un toque de simpatía que la hizo relajarse un poco. «¿Es tu primera vez en un curso como este?», preguntó. Sofía dudó antes de responder, pero pronto confesó que estaba retomando un sueño antiguo. Leonardo sonrió. «Nunca es tarde para empezar de nuevo. Pareces tener pasión por lo que haces. Te irá bien, estoy seguro». Las palabras de Leonardo quedaron resonando en la mente de Sofía. Era como si, por primera vez, alguien aparte de Clara creyera en ella. En los días que siguieron, se vio regresando al curso con más frecuencia y, poco a poco, empezó a interactuar más con sus compañeros. Leonardo seguía presente, ofreciendo consejos y sugerencias. Compartía sus experiencias en el mundo de los negocios, y pronto Sofía descubrió que él era un empresario exitoso en el ramo de la decoración y la arquitectura. A pesar de la creciente conexión, Sofía seguía luchando con sus inseguridades. Durante uno de los ejercicios prácticos, en el que los alumnos debían diseñar un espacio, Sofía dudó, con miedo de no estar a la altura de los demás. Sin embargo, Leonardo la animó a mostrar sus ideas, insistiendo en que tenía talento y que necesitaba confiar más en sí misma. «No siempre se acierta a la primera, pero es importante comenzar», dijo él, con una mirada firme. Sofía respiró hondo y presentó su proyecto. Los minutos en que hablaba parecían eternos y sentía que las manos le temblaban. Pero al terminar escuchó aplausos y, por primera vez, sintió un orgullo que hacía mucho no experimentaba. Leonardo sonrió, aprobando.
¿Ves? Eres más capaz de lo que piensas. Con el aliento de Leonardo y Clara, Sofía empezó a creer más en su potencial. Comenzó a practicar sus bocetos en casa, llenando cuadernos que antes estaban abandonados. Cada nueva idea era un pequeño triunfo y se permitía celebrar sus logros, por pequeños que fueran. El apoyo de Clara era constante y no dejaba de recalcar lo orgullosa que estaba del progreso de su amiga. Sofía empezó a considerar la posibilidad de transformar su pasión en algo concreto, en un negocio propio. Con la ayuda de Leonardo, quien le ofreció orientación gratuita, comenzó a diseñar un plan para abrir una pequeña empresa de diseño de interiores. Aún era algo en fase inicial, pero el simple hecho de planearlo la hacía sentir viva otra vez. Una noche, al revisar los cuadernos y bocetos que había estado desarrollando, Sofía sintió una oleada de emoción. Durante tanto tiempo se había sentido oprimida por la sombra de Rafael y por la crítica constante de que no era lo suficientemente ambiciosa. Ahora, sentada en su mesa, rodeada de ideas y planes, se dio cuenta de que siempre había tenido ambición, solo que no había sabido cómo expresarla. Cerró el cuaderno y miró la ciudad iluminada a través de la ventana. «Voy a construir algo que sea solo mío», se prometió a sí misma, con una sonrisa en el rostro. Esta vez era diferente. Esta vez el primer paso ya estaba dado y no había vuelta atrás. El sonido incesante de las notificaciones en el celular de Sofía era un recordatorio constante de que su nuevo emprendimiento apenas estaba comenzando. Los mensajes variaban entre presupuestos ajustados, pedidos de clientes exigentes y cobros bancarios. Sofía sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podría hacerla caer. A pesar del entusiasmo inicial, empezaba a darse cuenta de que construir su propio negocio de diseño de interiores era más complejo de lo que había imaginado. Después de terminar el curso, Sofía decidió invertir sus ahorros en una pequeña oficina. Era un espacio modesto, pero representaba un símbolo de su nueva etapa. Leonardo, siempre presente como mentor, le ofreció valiosos consejos, ayudándola a armar un plan de negocios básico. Clara, por otro lado, seguía siendo su principal red de apoyo emocional, celebrando cada pequeño logro a su lado. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo, Sofía se veía constantemente presionada por la incertidumbre. Se cuestionaba si estaba tomando las decisiones correctas y si podría mantener la empresa por su cuenta. Los costos de alquiler, materiales y publicidad empezaron a pesar, y el miedo al fracaso parecía acechar con cada nueva cuenta que llegaba. La presión aumentó cuando consiguió su primer gran cliente, una empresa local que estaba renovando el lobby de su oficina. Sofía sabía que ese proyecto era su oportunidad para establecerse en el mercado, pero al mismo tiempo, la responsabilidad la ponía ansiosa. Durante las primeras reuniones, se sintió intimidada por los ejecutivos que hacían preguntas detalladas y esperaban una confianza que ella no estaba segura de tener. Mientras trabajaba en el proyecto, Sofía se dio cuenta de que la ejecución sería más difícil de lo que esperaba. El presupuesto era limitado y tenía que equilibrar calidad y costo, algo que no había aprendido completamente en los cursos que había tomado. En medio del agotamiento, empezó a cometer pequeños errores, pedidos de materiales que no llegaban a tiempo, cálculos imprecisos de medidas y, eventualmente, desacuerdos con proveedores que la hacían sentir que todo estaba fuera de control. En una noche particularmente difícil, cuando un proveedor canceló una entrega esencial para el proyecto, Sofía se encerró en la oficina, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las palabras de Rafael resonaban en su mente. «No tienes ambición, Sofía». Miró los bocetos esparcidos sobre la mesa y sintió una oleada de desesperación. Todo parecía desmoronarse. Clara apareció en la oficina en medio de la noche, después de notar que Sofía no respondía a sus mensajes. Encontró a su amiga con los ojos rojos y la cabeza baja, rodeada de papeles arrugados. «No puedo, Clara. Tal vez él tenía razón. Tal vez realmente no tengo lo que se necesita».
Clara, sin embargo, se negó a aceptar esa narrativa. Tienes talento, Sofía. Solo estás enfrentando desafíos que todo empresario enfrenta. La diferencia es que tú lo estás intentando y estás aprendiendo. Clara puso sus manos en los hombros de Sofía, mirándola firmemente a los ojos. Siempre has tenido ambición, pero nunca tuviste la oportunidad de demostrarlo. Ahora necesitas creer en ti misma. Un error no define tu éxito. Las palabras de Clara trajeron un alivio momentáneo, pero Sofía sabía que aún necesitaba encontrar la manera de lidiar con sus miedos y desafíos prácticos. En los días siguientes, intentó reorganizar sus procesos, estudiando más sobre gestión de negocios y buscando consejos con Leonardo, quien le sugirió contratar a un asistente para ayudarla con la parte administrativa y logística. Inicialmente reacia, Sofía cedió y contrató a un joven estudiante de diseño que también estaba empezando en el mercado, con la esperanza de delegar algunas de las responsabilidades y enfocarse en lo que mejor sabía hacer: crear. Con la ayuda del asistente y los consejos continuos de Leonardo, Sofía logró corregir algunos de los errores en el proyecto del lobby. Las entregas empezaron a llegar a tiempo y ajustó los planes para asegurarse de que la ejecución se completara dentro del presupuesto, aunque de manera ajustada. Las dificultades le hicieron darse cuenta de que ser empresaria no se trataba solo de talento creativo, sino también de saber negociar, adaptarse y sobre todo perseverar ante las adversidades. Al concluir el proyecto, Sofía tuvo un momento de reflexión. Sentada en el lobby que ella misma había decorado, sintió una mezcla de alivio y orgullo. No había sido perfecto y sabía que aún tenía mucho que aprender. Pero ese era un hito importante. Era el primer espacio que había creado por sí misma, con sus ideas y su esfuerzo. Al ver a los ejecutivos de la empresa satisfechos con el resultado, se dio cuenta de que, aunque las críticas de Rafael aún rondaban en su mente, estaba demostrando para sí misma que era capaz de superar las dificultades. De vuelta en la oficina, Sofía revisó sus cuadernos de bocetos. Ya tenía nuevas ideas y una planificación más organizada para el próximo proyecto. Los desafíos habían sido muchos y sabía que vendrían muchos más, pero estaba empezando a confiar en sí misma y a reconocer sus capacidades. En un mensaje de agradecimiento, Leonardo comentó: «Apenas estás comenzando. Grandes cosas vendrán». Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, creyó en esas palabras. El teléfono de Sofía sonó temprano en la mañana, despertándola de sus pensamientos. Era una llamada que no esperaba. Un cliente importante, impresionado con el trabajo que había realizado en el lobby de la empresa anterior, estaba interesado en contratarla para reformar el espacio de un restaurante sofisticado en el centro de la ciudad. «Nos encanta tu estilo innovador y moderno», dijeron, y esas palabras hicieron que el corazón de Sofía diera un salto. Era la confirmación de que su trabajo estaba siendo reconocido y de que estaba en el camino correcto. Sofía aceptó el proyecto con entusiasmo, pero no sin un poco de nerviosismo. El restaurante era un lugar de renombre, conocido por su clientela exigente. Sabía que esta sería su mayor oportunidad hasta el momento, un trabajo que podría, finalmente, consolidar su posición en el mercado del diseño de interiores. Leonardo, siempre presente, continuaba ofreciéndole consejos valiosos, y Clara, como siempre, era el apoyo emocional que Sofía tanto necesitaba. «Este es tu momento, Sofía», le decía Clara. «Has trabajado duro para llegar aquí». El proyecto trajo consigo un ritmo frenético de reuniones, bocetos, revisiones y visitas al lugar. Sofía sentía la adrenalina de estar sumergida en el trabajo que tanto amaba. Su agenda estaba llena, y la ansiedad daba paso al entusiasmo mientras visualizaba el impacto que sus ideas tendrían en el restaurante. Al mismo tiempo, el hecho de que su negocio comenzara a prosperar la hacía sentir que, finalmente, había encontrado su propósito. En medio del desarrollo del proyecto, Sofía fue invitada a un evento de networking organizado por el sector de diseño de la ciudad. Dudó en asistir, ya que todavía se sentía incómoda en ambientes profesionales más grandes,
pero Leonardo la convenció, recordándole la importancia de construir una red de contactos para expandir su negocio. Necesitas que te vean, Sofía. Estás convirtiéndote en alguien en este mercado. Vestida con un elegante vestido negro y con la cabeza en alto, Sofía entró al salón de eventos, tratando de contener los nervios. El ambiente estaba lleno de personas influyentes en el área, y se mezcló con el grupo, haciendo contactos y hablando sobre su trabajo. Todo parecía ir bien, hasta que avistó una figura familiar al otro lado del salón, Rafael. Él estaba solo, y su mirada se cruzó con la de Sofía. Una mezcla de sorpresa y curiosidad apareció en su rostro antes de que se acercara. Sofía sintió su cuerpo tensarse, y por un momento, los recuerdos de los últimos meses pasaron rápidamente por su mente. Pero mantuvo la compostura y lo saludó con una sonrisa educada. «Te ves diferente», comentó Rafael, mientras ambos se alejaban un poco del bullicio para conversar. Sofía no pudo evitar notar el tono de sorpresa en su voz. Rafael, quien un día la había acusado de falta de ambición, ahora la miraba con una expresión intrigada. «Escuché que te está yendo bien con tu negocio», agregó tratando de sonar casual. Sofía respiró hondo, sintiendo un torbellino de emociones. Parte de ella quería alejarse y no escuchar más, pero otra parte quería mostrarle a Rafael que había superado sus expectativas, que al contrario de lo que él había dicho, ella sí era ambiciosa y capaz. Con una sonrisa tranquila respondió: «Sí, me está yendo bien y esto es solo el comienzo». Rafael dudó por un momento, y su expresión cambió, pareciendo más vulnerable de lo que Sofía esperaba. «Sabes, me arrepiento de muchas cosas», comenzó. «No me di cuenta de lo capaz que eras. Ahora, al ver todo lo que has construido, creo que cometí un error». Sofía sintió el impacto de sus palabras, pero, sorprendentemente, no. Sintió el dolor que imaginaba que vendría con ellas. Lo observó con una frialdad que no esperaba de sí misma. «Es demasiado tarde para arrepentimientos, Rafael. Yo seguí adelante, y tú también. Estoy feliz de haber encontrado mi camino, y fue sin ti». Rafael pareció desconcertado, como si no esperara esa respuesta firme. Antes de que pudiera decir algo más, Sofía se alejó, regresando al centro del salón, donde Leonardo la esperaba. A su lado, Sofía sintió un confort y una fuerza renovada. Era como si ese encuentro finalmente hubiera cerrado un capítulo de su vida que ella insistía en revisitar. En los días siguientes al evento, Sofía se sumergió en el proyecto del restaurante con aún más pasión. El encuentro con Rafael la hizo darse cuenta de que, aunque él había sido un catalizador para su cambio, ya no era relevante para su crecimiento. La fuerza que sentía ahora era resultado de su propio esfuerzo, de sus propios logros. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había permitido que Rafael definiera su valor, pero, al verlo ahora, se dio cuenta de que él ya no era un obstáculo o una sombra en su camino. El restaurante se inauguró con un evento grandioso y el trabajo de Sofía recibió elogios entusiastas. Los clientes e invitados quedaron impresionados con la transformación que había logrado en el espacio, destacando su habilidad para combinar modernidad con elementos clásicos de manera elegante. Los dueños del restaurante, satisfechos con el resultado, expresaron su deseo de mantener una colaboración a largo plazo, y la noticia comenzó a circular. De vuelta en la oficina, Sofía se encontró rodeada de proyectos potenciales, nuevos contactos y oportunidades. Se permitió un momento de introspección, recordando de dónde había comenzado. El apartamento vacío, el cuaderno de bocetos olvidado, las lágrimas de frustración. Todo eso ahora parecía tan lejano. Mientras terminaba de organizar los papeles en su escritorio, un mensaje de Leonardo apareció en su celular. «Sabes, te mereces todo esto. Orgulloso de ver hasta dónde has llegado». Sonrió, sintiendo el calor de una amistad que se había fortalecido a lo largo de esa jornada. Sofía cerró los ojos por un instante y al abrirlos miró la ciudad a través de la ventana de su oficina. La ciudad, que antes parecía llena de promesas no cumplidas, ahora se transformaba en un escenario de posibilidades. Esta vez, sabía que estaba lista para todas ellas.
El teléfono de Sofía sonó una vez más mientras revisaba los bocetos de su próximo gran proyecto, la renovación de una galería de arte contemporáneo. Era el tipo de trabajo con el que siempre había soñado, una oportunidad para expresar toda su creatividad y visión artística. Al contestar, la voz del otro lado era familiar. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Rafael con un tono que mezclaba urgencia y arrepentimiento. Sofía dudó, sintiendo un escalofrío. Parecía sincero, pero sabía que tenía que estar preparada para cualquier cosa. Rafael le pidió que se encontraran en un café en el centro de la ciudad, un lugar al que solían ir al principio de su matrimonio. Sofía aceptó, pero esta vez había una diferencia en su actitud. Ya no era la mujer sumisa que él conocía, sino una empresaria exitosa que finalmente sabía lo que quería. Clara, siempre prudente, intentó convencerla de que rechazara el encuentro, preocupada por las intenciones de Rafael. «Ya seguiste adelante, Sofía. No necesitas volver a ese pasado». Pero Sofía sentía que este era un capítulo que necesitaba cerrar de forma definitiva. Fue al encuentro, decidida a poner un punto final en la historia que un día le había causado tanto dolor. Al llegar al café, Sofía encontró a Rafael sentado, con una expresión que mezclaba incomodidad y ansiedad. Se veía diferente, más abatido, como si el tiempo y las decisiones equivocadas finalmente hubieran cobrado factura. «Sofía, gracias por venir», comenzó, mientras ella se acomodaba en la silla. Hubo un silencio tenso entre los dos antes de que él continuara. «Sé que fui injusto contigo. Estaba equivocado en todo». Sofía se quedó en silencio, observándolo con atención. ¿Qué quería él? Las disculpas tardías no cambiarían el pasado, y ella ya se había liberado de esa carga. «¿Por qué me dices esto ahora, Rafael?», preguntó, con una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió. Rafael parecía buscar las palabras correctas. «Yo me di cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Estaba insatisfecho con mi propia vida y te usé como excusa. Y ahora, al ver todo lo que has logrado, me doy cuenta de que siempre fuiste más fuerte y más capaz de lo que pensé». Hizo una pausa, respirando profundo. «Cometí un error al dejarte, y quería saber si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas». La propuesta de Rafael hizo que el corazón de Sofía se acelerara, pero no de la forma en que ella esperaba. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían sido todo lo que deseaba escuchar. Un tiempo en que la validación de él habría sido suficiente para hacerla volver corriendo, creyendo que podrían recuperar lo que habían perdido. Pero ahora veía las cosas de manera diferente. Sofía se inclinó hacia adelante mirándolo a los ojos. «Rafael, cuando te fuiste, me dijiste que yo no tenía ambición, que nunca sería capaz de lograr nada por mí misma». Hizo una pausa, dejando que sus palabras lo alcanzaran. «Te equivocaste. No te necesitaba para convertirme en quien soy. De hecho, tal vez lo mejor que hiciste por mí fue dejarme, porque eso me obligó a encontrarme a mí misma». Rafael parecía sorprendido por la intensidad en su voz. «Lo sé ahora, y realmente me arrepiento». Sofía sintió una mezcla de pena y alivio. Se dio cuenta de que, aunque Rafael estuviera arrepentido, ya no tenía el poder de influir en sus emociones o en su futuro. «Yo ya seguí adelante», dijo ella con una voz firme. «Eres parte de mi pasado, pero no de mi presente, y definitivamente no de mi futuro». Rafael pareció absorber esas palabras y Sofía se levantó lista para irse. Antes de partir, lo miró una última vez. «Espero que tú también encuentres un camino para seguir adelante, pero ahora es hora de que yo me vaya». Sofía salió del café sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El encuentro con Rafael, que por tanto tiempo había sido una sombra en su vida, ahora parecía solo un detalle irrelevante. Era el cierre que necesitaba para finalmente liberarse del pasado y abrazar completamente el presente. Al salir, el aire fresco de la mañana le dio una sensación de renovación. Se permitió respirar hondo y absorber el momento. Había superado uno de los mayores obstáculos emocionales de su vida. Clara tenía razón. No necesitaba ese encuentro, pero ahora que lo había terminado,
sabía que el pasado finalmente había sido puesto en su lugar. De vuelta en la oficina, Leonardo notó el brillo en los ojos de Sofía. ¿Estás bien?, le preguntó con un tono de curiosidad. Ella sonrió y asintió. Mejor que nunca, respondió. El encuentro con Rafael no había afectado su confianza. Al contrario, la había reafirmado. Estaba lista para seguir adelante sin arrepentimientos. En los días siguientes, Sofía se dedicó por completo al proyecto de la Galería de Arte, usando toda su experiencia y pasión para transformar el espacio en algo verdaderamente innovador. Cuando la inauguración se llevó a cabo, la respuesta del público fue entusiasta y la galería se convirtió en un éxito, consolidando aún más su nombre en el mercado. En un momento de pausa durante el evento, Sofía observó su creación con el corazón lleno de gratitud y realización. Había reconstruido su vida, paso a paso, boceto tras boceto, y ahora era una mujer completa e independiente. La sensación de haber cerrado un ciclo y estar lista para nuevas posibilidades era liberadora. Leonardo se acercó y juntos brindaron por el éxito de la noche. «Por nuevas oportunidades», dijo él. Sofía sonrió sabiendo que esta vez era ella quien estaba en control de su destino. El sol de la mañana entraba por el gran ventanal de la nueva oficina de Sofía, reflejándose en la mesa donde bocetos, muestras de telas y catálogos estaban esparcidos. El espacio, mucho más amplio y sofisticado que el anterior, era un símbolo del crecimiento que había logrado. Cada detalle allí reflejaba el estilo que había desarrollado a lo largo de los últimos años. Se preparaba para una reunión importante con un nuevo inversionista que podría llevar su empresa a un nivel internacional, pero había algo más en esa mañana. Una sensación de realización que por mucho tiempo pensó que nunca sentiría. Sofía respiró hondo, ajustando su postura mientras revisaba las notas y planes de expansión para la presentación. Su negocio había crecido exponencialmente tras el éxito en la Galería de Arte y continuó construyendo su portafolio con proyectos audaces e innovadores. Su empresa, ahora llamada Estudio Sofía Martins, estaba ganando notoriedad en la ciudad y poco a poco llamando la atención en otras regiones. Clara, siempre a su lado, ahora formaba parte del equipo de marketing, ayudando a promover la marca y aportando un toque personal que solo una amiga verdadera podía ofrecer. Leonardo, que se había convertido en más que un mentor, era su socio de negocios y amigo de confianza, un pilar de apoyo en los momentos difíciles y una inspiración constante para que ella siguiera ampliando sus ambiciones. Sofía sabía que su red de apoyo era fundamental, pero también sabía que todo lo que había logrado era fruto de su propio esfuerzo y determinación. La reunión con el inversionista, un empresario conocido por apostar en talentos emergentes, estaba programada para media mañana. Mientras Sofía esperaba su llegada, sintió un leve nerviosismo, el tipo de ansiedad que no venía del miedo, sino de la anticipación de algo grande. «Si todo sale bien, este será nuestro mayor proyecto hasta ahora», le dijo a Clara, quien sonrió confiada. Cuando llegó el inversionista, la reunión comenzó con una atmósfera de profesionalismo e interés mutuo. Sofía presentó su plan de expansión, mostrando su visión de llevar Estudio Sofía Martins a otras ciudades y, eventualmente, alcanzar el mercado internacional con una línea propia de muebles y decoración. Su voz era firme y sus ojos brillaban con pasión mientras detallaba cada aspecto del plan. El inversionista, impresionado por la claridad y la ambición de Sofía, elogió el trabajo que había realizado hasta ese momento. Sin embargo, al final de la presentación, él hizo una pausa, pareciendo pensativo. «Tu trabajo es impresionante, Sofía, pero expandir un negocio al nivel que deseas requiere más que talento y visión. ¿Estás dispuesta a sacrificar aún más tiempo y dedicación para lograrlo? Sabes que alcanzar ese nivel exigirá compromisos que van más allá de lo que ya has hecho hasta ahora». Las palabras del inversionista quedaron en el aire, y por un momento Sofía se vio transportada a aquel café donde Rafael, años atrás, la había confrontado con la misma cuestión.
su ambición. Pero esta vez era diferente. Sofía no dudó. Sí, estoy dispuesta. Este negocio es parte de quien soy. Todo lo que he construido ha sido con mi esfuerzo, y estoy lista para seguir trabajando duro para que alcance el éxito que sé que merece. Había una firmeza en su voz que no dejaba espacio para dudas. El inversionista asintió, una sonrisa formándose en su rostro. Es exactamente eso lo que quería escuchar. Estoy dentro. Al estrechar su mano, Sofía sintió una ola de satisfacción. Era el inicio de una nueva etapa para ella y para la empresa. Era la validación de años de esfuerzo y un reconocimiento de que, de hecho, había superado sus propias expectativas. Con el nuevo contrato firmado, Sofía dedicó los meses siguientes al desarrollo de la línea exclusiva de muebles y decoración. Trabajó con fabricantes locales, probó materiales y cada pieza de la colección reflejaba el toque elegante y moderno que se había convertido en su sello. El lanzamiento de la línea fue un evento grandioso y personalidades influyentes y periodistas asistieron para ver las creaciones de Sofía. La respuesta fue abrumadora, con críticas elogiosas y pedidos surgiendo de todas partes. Era un éxito que nunca había imaginado. Durante el evento, Clara y Leonardo brindaron junto a Sofía, celebrando el logro. Clara, emocionada, abrazó a su amiga. Siempre supe que llegarías hasta aquí, y te mereces todo esto. Leonardo, con una sonrisa orgullosa, solo añadió, esta es solo la primera de muchas victorias, Sofía. Sofía, rodeada de las personas que la apoyaron desde el principio, se sintió completa. Miró a su alrededor, viendo sus creaciones expuestas en un ambiente que había diseñado con sus propias manos. La sensación de independencia y logro era profunda. Lo logré, pensó. Y esta vez, la certeza no provenía de la aprobación de alguien, sino del orgullo que sentía en sí misma. Unas semanas después del evento de lanzamiento, Sofía recibió un mensaje inesperado. Era de Rafael. La felicitaba por el éxito y decía que al ver lo que había construido, se arrepentía aún más de cómo habían terminado las cosas entre ellos. Sofía, con una sonrisa tranquila, respondió agradeciendo, pero dejó claro que había cerrado ese capítulo hacía mucho tiempo. El mensaje no la afectó, pero la hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado. Años atrás, habría esperado ansiosa un regreso de él, buscando su aprobación. Ahora, todo lo que necesitaba estaba dentro de ella misma. Sabía que su felicidad ya no dependía de alguien más o de algo externo. Ese día, Sofía visitó su primera oficina, ahora vacía, antes de entregar las llaves al nuevo inquilino. El espacio que un día fue el inicio de su camino parecía pequeño en comparación con todo lo que había logrado. Se sentó por un momento, recordando a la mujer que ahí había soñado con transformar su vida. «Lo logré», susurró, emocionada. De vuelta a la nueva oficina, miró por la ventana, donde la vista de la ciudad parecía extenderse infinitamente. El teléfono sonó con un nuevo pedido de proyecto, y ella sonrió. Nuevas posibilidades la esperaban. Sabía que, de ahí en adelante, todo era posible. Sofía levantó la cabeza, lista para el futuro. Al fin y al cabo había renacido, y este era solo el comienzo de una historia aún mayor. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo.